Bueno, otra vez el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, no fue la figura principal de la actividad como debió de ser. Él tiene sus voceros ahí, unos con más pena que vergüenza, que fueron candidatos y que candidatos con posibilidades que están al acecho para salir a hablar rápidamente antes que el penco pueda meter la pata, como es el caso del señor Navarro. O sea que lo tienen callado al penco. No parece, Andrés Navarro, por un lado, y el otro es el amigo tuyo, Francisco Domínguez Brito, que están atentos, gente con muchas más posibilidades y con mucha más capacidad. Realmente es amigo mío, me da pena la situación en Probablemente, este es momento. verdad que hacen unos papeles que dan más pena que vergüenza. Pero bueno, ahí Danilo dijo muchas cosas y en eso me quiero concentrar en estos pocos minutos para, como siempre, refrescarle la memoria. Dijo que no hay condiciones para perder porque el gobierno, y entonces ahí empezaron las ponderaciones de lo que fue el gobierno del PLD. Y yo quiero decirle al presidente Medina que es que todas las condiciones están dadas precisamente para lo contrario, es para que el PLD pierda. ¿Por qué? Porque, presidente Medina, tenemos que recordar que una de las preocupaciones mayor y debilidades de su gobierno es precisamente el tema de la corrupción, la narcocorrupción de Estado, que existen aquí en este país, que no hay transparencia, que aquí hay, óyeme, tenemos ladrones a granel, tenemos criminales, tenemos botellas, sobornos, delincuentes impunes. Y esas son condiciones para que un gobierno pueda salir definitivamente. Y si aún así no se recuerda de los casos de corrupción, le podemos entonces empezar a nombrar algunos nada más. El caso de Bre, los supertucanos, el DICAN de NCD, lo que pasa en la policía, lo que ha pasado con Quirinito, lo que pasó con OISOE, con SEA. En fin, solo para recordar algunos casos, pero también podemos recordarle como elementos importantes para que el PLD no pueda ganar las elecciones, como aparenta ser, aunque de todas maneras esperamos hasta mayo. Lo que ha pasado aquí con las corporaciones mineras, lo que pasa con Barrigol, lo que pasa con 600 familias, las protestas, la gente, la contaminación, ¿eh? Lo que pasa, señores, con cómo se enferma, cómo se mata la fauna, la flora. Ayer mismo mostraba un video en Twitter, tuiteaba un video de lo que está ocurriendo ahí en Bonao, en el río, las granceras, todos tranquilos, las areneras, todos tranquilos, acabando con los ríos. Y entonces el gobierno del PLD, ¿qué es lo que me va a exhibir? Esto. Pero hablemos de la salud, 56 hospitales intervenidos, las emergencias de algunos centros privados, un desastre, las ARS, las AFP, los bancos correspondientes, que son las empresas que ayudan ¿qué? Inmensamente a los pacientes y a los jubilados. Pero mira, donde están un grupo de pensionados allí aglutinándose de la policía también para que les paguen, no ha ocurrido. Remodelaciones de hospitales que solamente han servido y solamente han terminado con sobrevaluaciones y no sabemos cómo, en qué va a parar todos esos hospitales que fueron intervenidos y que han creado una situación terrible. Cifras de evasiones, Danilo Medina, de subvaluaciones, de incentivos privilegiados, de exoneraciones, de contrabandos tolerados. Y eso es lo que exhibe el PLD como un buen gobierno. El transporte que está, ¿qué? Bien y manejándose perfectamente. No, aquí está todo pendiente en materia de transporte. Y hablaba Jesús ahora de la gestión en el cabildo con el tema de los taponamientos y el tema del transporte, pero eso tiene que venir por la falta de solución de un transporte público de pasajeros adecuado. Entonces, no. Entonces, ¿qué me dice a propósito de transporte de las mafias, de los combustibles, mafias libres, mafias privadas, mafias estatales, mafias de todos los calibres? Entonces, eso se exhibe como una buena gestión en este país. Apagones, señor, pero ¿y la privatización no fracasó, presidente Medina? Pero ¿y usted pudo alguna vez hacer siquiera un pacto eléctrico como había prometido? Pero si la desgracia peor suya es Punta Catalina, que todavía no se resuelve con sus plantas a carbón, que parece que van a terminar de conjurar como por arte de magia un problema de hace 100 años que usted no ha podido solucionar. Y los salarios, presidente, a pesar de las cifras que arroja el gobernador del Banco Central, ¿cubren siquiera la canasta familiar? No, señor. Los sueldos, ¿de qué? ¿De qué hablamos? ¿De sueldo cuánto? De millones y millones mensuales de salario mínimo. Millones y millones del sector financiero con salarios extraordinarios y un salario mínimo de ¿cuánto? Aquí hay salario de 7,000 pesos como salario mínimo y el mismo Banco Central te coloca la canasta familiar en ¿cuánto? En más de 30,000 pesos. Entonces eso significa que la gente no tiene acceso a bienes y servicios. Pero hoy aparece un reportaje en la primera página del periódico Hoy con barrios de la zona norte tradicionalmente de pobres que siguen exhibiendo exactamente los mismos problemas que hace 20 años. Y esos problemas son inseguridad, acceso a los servicios de salud, de educación, de agua potable, siguen en las mismas.
20 años que tú puedes coger y borrar la fecha y escribir las mismas crónicas en esos mismos barrios. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Resolvieron ustedes siquiera el problema de unos cañeros que sacaron a patada de frente al palacio? Los médicos, el personal de enfermería reciben salarios decentes aquí en este país. ¿Qué pasa con el tema de la droga? Que fue un tema muy llevado y muy traído el año pasado. Aquí se ha resuelto eso. ¿Qué pasa en Caucedo? Por ahí no entra ni sale nada. ¿O qué pasa en la frontera? Señores, ¿qué pasó con los expedientes de estafa? Aquí el dinero se derrocha en clientelismo, se derrocha en soborno, se derrocha en botellas, en asociaciones delictivas, en los sectores privados, en exenciones increíbles a algunos sectores empresariales. Se extorsiona. Se extorsiona y se utilizan en muchos casos esas policías que deberían para dar servicio como policía privada y todo con la mirada tranquila. Entonces, a eso es que nosotros estamos hablando, presidente. Hablamos de los feminicidios, hablamos de la feminización de la pobreza, casi desaparecieron entonces. Danilo Medina, para usted tener la cara dura de decir que aquí están dadas todas las condiciones para que el PLD retenga el poder, cuando el sondeo último de la encuesta Gallup le acaba de decir que el 73% dice que no debería de gobernar de nuevo el PLD. O sea, apenas un 30, no llega ni a un 30%, un 28% es el que dice. Entonces, con ese 28%, usted que dijo que el poder hay que hacerlo y que las condiciones están creadas, ¿creadas con qué? Con recursos extraordinarios que se podrían utilizar entonces para aprender y para vender un candidato que no arranca de ninguna manera. No, entonces olvidémonos del candidato y vamos a la gestión de lo que ha sido el PLD. Vamos a la gestión de sus últimos 8 años que fueron bajo la responsabilidad del presidente Medina. Y si nos remontamos a los 20, entonces la cosa es mucho peor. ¿Qué se puede exhibir a estas alturas? Unos jóvenes como, jóvenes que ahora, recientemente, la semana pasada fue el Día Nacional de la Juventud, que cada día entonces te aumentan los ninis, te aumentan las embarazadas adolescentes como un problema de salud pública. Eso es lo que nosotros podemos exhibir entonces como logros del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, para que usted diga que aquí están dadas las condiciones para que el PLD retenga el poder. No, señor, yo creo ¡Llévatelo!